La sustancia fundamental es una sustancia viscosa, transparente, resbalosa al tacto y con un alto contenido de agua. ¿Qué es lo que me importa a mí como estudiante que sé que esos términos de viscosa, transparente, resbalosa, como que no encajan en la ciencia que estamos aprendiendo, ¿no? Lo que nos interesa acá es que, fíjate entonces, los glucosaminoglucanos son los heteropolisacáridos más abundantes. ¿Hetero qué significa? ¿Qué significa hetero? De diferente forma. Eso. Como contrarios, ¿no? O sea, son variables. Heterogéneo y homogéneo son cosas distintas. Heterogéneo es que se ven los diferentes componentes, homogéneos que los podemos ver. Entonces, heteropolisacáridos, polisacáridos de distintas formas, más abundantes de la sustancia fundamental, los glucosaminoglucanos. ¿Sabes? Dame un minuto, voy a hacer algo. ¿Qué dice estos? Los glucosaminoglucanos son los heteropolisacáridos más abundantes de la sustancia fundamental. Estas moléculas representan polisacáridos de cadenas largas. Ahora, cuando pienses en un polisacárido, piensa en una fichita distinta del Lego. ¿Sale? Que lo importante es que en ella, en la fichita del Lego, imagina, por dentro puedes meter agua y eso es lo que importa. Ya está, atraes agua con los polisacáridos. Perdón, con los polisacáridos que puedes encontrar o los proteoglucanos que vas a usar. Estas moléculas presentan polisacáridos de larga cadena no ramificadas, compuestos por unidades de disacáridos que se repiten. Doctora, ya me perdí ahí. Bueno, mira, vamos por partes. Estas moléculas que se llaman glucosaminoglucanos son muchos azúcares de diferentes formas, más abundantes que podemos encontrar en la sustancia fundamental. Son polisacáridos de cadenas largas no ramificadas, compuestas por unidades de disacáridos que se repiten, o sea, son azúcares que se van a ir repitiendo. ¿Cómo es eso? Si volvemos a la imagen de las piezas de Lego, vas a formar una molécula con azúcares distintos, con Legos similares, con la misma forma, con diferente color, porque acuérdate que te dice que pueden ser heteropolisacáridos, ¿sí? Entonces aquí te quedas que se van a usar para hacer cadenas largas de disacáridos que se repiten. Eso es bioquímicamente hablando un glucosaminoglucano. Las unidades de disacáridos que contienen son N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina y ácido urónico como el glucoronato o hidronato. Nombres extraños que tú nada más tienes que entender que son disacáridos largos, ¿ya? Las células de tejido conjuntivo sintetizan, mira, aquí te está diciendo quién las está haciendo, los glucosaminoglucanos, excepto el hialuronano. Esto sirve bien para una pregunta de examen. Entonces, las células del tejido conectivo sintetizan los glucosaminoglucanos en la forma de una modificación post-traduccional covalente de proteínas llamadas proteoglucanos. Es decir, las células hacen primero el proteoglucano, ¿ya? Por ejemplo, la heparina se forma a través de escisión de enzimas del heparansulfato. ¿La célula qué hace? El heparansulfato. Luego las enzimas lo parten y entonces ya nos queda la heparina, ¿sí? ¿Qué te dice ahí? Es como cuando la célula hace la materia prima y las enzimas son las que se encargan de darle forma ya a, a los glucosaminoglucanos. De modo similar, el dermatansulfato es el proteoglucano que hace la célula de tejido conectivo y este se modifica a condroitinsulfato. Fíjate cómo pueden salir ahí facilito tus preguntas de exámenes para que tú entiendas. Yo te pregunto, ¿cuál es el proteoglucano sintetizado por las células? Y te voy a poner heparina, te voy a poner el dermatansulfato, el heparansulfato y condroitinsulfato. ¿Cuál es el que hace la célula, chiquito? ¿Cuál hace la célula? La célula hace heparansulfato y hace el dermatansulfato. Las enzimas después la van a partir a hacer ahora sí los glucosaminoglucanos que son condroitinsulfato
y la heparina, ¿sí? Ahí léelo al rato tú. Los glucosaminoglucanos tienen carga altamente negativa. Ahí está lo que yo te dije hace un momento. Te vas a dar cuenta que hace un momento yo te resumí lo que vamos a ver, no sé, como en 40 minutos, 20 minutos, qué es lo que estás leyendo. Ahora fíjate, ¿qué es lo importante de los glucosaminoglucanos? La carga negativa. Debido a los grupos sulfato y carboxilo, que se encuentran en muchos de los sacáridos, acuérdate, sacáridos, disacáridos, polisacáridos, es azúcar, ¿sí? Así piénsalo en tu cabecita para que no te me compliques. Se encuentran en muchos de los sacáridos, de allí su tendencia a tenerse con los colorantes básicos. Bueno, ya está. Ahí nos dice que podemos reconocerlo con la tinción, por ejemplo, de paso de carbohidratos, ahí vamos a reconocerlo. La alta densidad de la carga negativa, a esto se le llama polianiones. La alta densidad de carga negativa también atrae agua. Aquí está lo importante. Lo que nos interesa, la función, es que atrae agua, con lo que se forma un gel hidratado. Venga, la composición gelatinosa de la sustancia fundamental permite una rápida difusión de las moléculas hidrosolubles. Aquí está la importancia. Al mismo tiempo, la rigidez de los glucosaminoglucanos provee un armazón estructural para las células. ¿Qué aprendiste ahí? Mira, pon atención acá en el pintarrón. Fija por ahí tu pantalla. Primero nos habla acá, voy a borrar hacia acá atrás para ponértelo ahí. Glucosaminoglucanos, ¿qué nos dice? Que son cadenas no ramificadas de proteoglucanos, disacáridos, que finalmente la función que van a hacer es que estos tienen carga negativa. Los glucosaminoglucanos tienen, te lo voy a hacer aquí más grande. Ahí está, digamos, los glucosaminoglucanos que tienen cargas negativas, que finalmente lo que hacen es atraer el agua. Y al atraer el agua, generan el medio acuoso o viscoso que se requiere. ¿Te acuerdas que tú leíste por ahí que el tejido conectivo es aquel en que se lleva a cabo la difusión de oxígeno, dióxido de carbono y eliminación de los catabolitos como el CO2? ¿Gracias a quién se lleva a cabo ese medio acuoso? A los glucosaminoglucanos. ¿Te das cuenta por qué es importante entender glucosaminoglucanos? Si tendríamos alguna alteración en la formación de glucosaminoglucanos, ¿crees que sería catastrófico para el cuerpo? ¿Tú qué dices, sí o no? Sí. Sí, Claro, porque Pues sí, ya no tienes el medio acuoso adecuado para llevar a cabo el cambio de oxígeno con dióxido de carbono. ¿Y cómo se van a nutrir las células? Se pierde. Mi pregunta es, doctora, es muy importante que yo me aprenda glucosaminoglucanos. Ahorita que te lo expliqué, ¿tú qué crees? ¿Sí o no? Claro, sí, claro. sí. Bueno, entonces, acuérdate, ¿cuál es el secreto de los glucosaminoglucanos para funcionar? Sus cargas negativas o la densidad o las cargas de polianiones, la característica de tener polianiones, que son muchas cargas negativas nada más. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, continuamos entonces. Los glucosaminoglucanos se localizan principalmente en la sustancia fundamental, ya lo leímos, ya lo aprendimos, es más, forman la sustancia fundamental. ¿Y en dónde los encontramos? En la superficie de las células de la matriz extracelular. En la superficie de las células de la matriz extracelular. Según las diferencias que hay entre los residuos de sacáridos específicos, es decir, según las diferencias que hay entre los azúcares específicos, la índole de sus enlaces y el grado de sulfatación, se identifica una familia de 7 glucosaminoglucanos diferentes. ¿Sí? Te agregamos aquí al mapa. Entonces, ya sabemos que son cadenas de diferentes azúcares. Aquí vamos a encontrar entonces 7 distintos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7 distintos. ¿Sí? Hay 7 glucosaminoglucanos o 7 familias distintas y vamos a ver. Ahí van los 7. Número 1, hialuronano. El segundo, condroitin sulfato. Tercero, condroitin 6 sulfato. Dermatan sulfato. Queratan sulfato, heparan sulfato, heparina. ¿Qué te recomiendo? Léelos y distingue que esos son glucosaminoglucanos. No te voy a pedir quizá, a menos que sea algo así como muy específico, que te aprendas uno de ellos. Pero al menos reconoce que el heparán o que la heparina es un glucosaminoglucano y no un protoglucano. ¿Sale? Eso sí quiero que lo identifiques, que identifiques las 7 familias. Siguiente. Por ahí sí léete la función de cada uno, en cuál lo puedes ir encontrando para que tengas una idea. ¿Dónde encontramos más el ácido hialurónico? ¿Se acuerdan? ¿En el cordón umbilical? Exactamente. Así es. El principal glucosaminoglucano de el tejido conectivo embrionario de tipo mucoso, que es la gelatina de Wharton, es el ácido hialurónico. Entonces, el glucosaminoglucano, que es el ácido hialurónico, merece atención especial. Entonces, doctora, me lo tengo que aprender. Aparte, sí, se distingue de otros glucosaminoglucanos en varios aspectos. Se trata de una molécula rígida muy larga. ¿Las otras también son moléculas rígidas largas? ¿Sí o no? De lo que acabamos de leer. ¿Sí o no? También son Larga moléculas. sí, Eso, largas y rígidas, vamos a ver. Está compuesta por cadenas de hidratos de carbono de miles de sacáridos en lugar de varios centenares o menos de sacáridos que hay en los otros glucosaminoglucanos. Los polímeros de hialuronano son muy grandes, ¿sí? O sea, haz de cuenta que me está diciendo que el tamaño de los Lego que están conformando a los glucosaminoglucanos son más grandes, pero son muy chiquititas. Ahora, cuando nos habla del ácido hialurónico, dice que son más grandes, ¿sale? Los polímeros son más grandes de 100.000 kilodalton a 10.000 kilodaltons. Ya está, el kilodalton es la medida con la que medimos nosotros proteínas, ¿sí? Es la unidad de medida de las proteínas, los kilodaltons o los daltons. Eso quédatelo así como para que ya no leas, ya no vayas leyendo en histología y que digas 100 kDa. No, espérate, son kilodaltons. Tal es la unidad de medida de las proteínas. Entonces, los polímeros, es decir, los elementos que componen a los glucosaminoglucanos del ácido hialurónico son muy grandes y pueden desplazar un gran volumen de agua. Es decir, pueden atraer hacia donde ellos están grandes volúmenes de agua. Se sintetizan por medio de enzimas en la superficie celular, por lo tanto, no son modificaciones posttraduccionales como todos los demás. Acuérdate que acá arriba nos decía en estos cuatro renglones, nos dice que los glucosaminoglucanos se sintetizan primero como un proteoglucano y luego sufren modificación, pero en la célula. Y acá nos dice que el ácido hialurónico, su modificación, se sintetizan por medio de enzimas en la superficie celular. O sea, por fuera de la célula es que se van a ir escindiendo, las otras por dentro de la célula. Por lo tanto, no son modificaciones posttraduccionales como todos los demás. El hialuronano también es único porque no contiene sulfato alguno. ¿Te acuerdas que las otras dice que están altamente sulfatadas, cierto? Ahora, cada molécula de hialuronano siempre está presente en la forma de una cadena de hidratos de carbono libre, es decir, no está unida de manera covalente a la proteína, por lo cual no forma proteoglucanos, ¿sí? Sin embargo, por medio de las proteínas de enlace especiales, los proteoglucanos se unen
indirectamente al hialuronano para formar macromoléculas. Bioquímicamente no forma enlaces covalentes, sino que tienen un enlace especial para unirse también con los proteoglucanos y ser parte de la familia, pero tratada con una manera especial. ¿Cuál es la función más importante que tienen este ácido hialurónico? Atraer más agua. ¿Y por qué atraen más agua? Facilito, porque sus polímeros que lo componen son mucho más grandes. ¿Te queda claro esa parte? ¿Sí? Al ser una estructura más grande, acuérdate que tiene cargas negativas, es más grande, pues tiene cargas más negativas, entonces atrae más agua. Y esa es la función del ácido hialurónico. Bueno, vamos a seguir acá. Nos dice entonces que por medio de las proteínas de enlaces especiales, los proteoglucanos se unen indirectamente al hialuronano para formar macromoléculas gigantes llamadas aglomeraciones de proteoglucanos. Estas moléculas abundan en la sustancia fundamental del cartílago. ¿Dónde más podemos encontrar entonces el ácido hialurónico? En el cartílago. La presión, la turgencia que se desarrolla dentro de estas aglomeraciones de proteoglucanos hidrófilas gigantes es la responsable de que el cartílago tenga la capacidad de resistir a la compresión sin afectar la flexibilidad. Característica importante que brinda entonces este glucosaminoglucano es resiste la compresión sin afectar la flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Puede haber muchas fuerzas que presionen contra ellas, pero sigue siendo una estructura flexible. ¿De acuerdo? Otra función importante del hialuronano es la de inmovilizar ciertas moléculas en la ubicación deseada en la matriz extracelular. Por ejemplo, la matriz extracelular contiene sitios y unión por varios factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta. La unión de los factores de crecimiento a los proteoglucanos pueden provocar sus aglomeraciones o dispersión local, lo que a su vez inhibe o incrementa el movimiento de macromoléculas de los microorganismos de las células cancerosas metastásicas migrantes en el medio extracelular. O sea, también participa por allí en el mecanismo de crecimiento o inhibición de el cáncer, ¿no? Por ahí tiene su participación porque en el cáncer se ven afectados los factores de crecimiento transformantes. Además, las moléculas de hialuronano actúan como aislantes eficaces, ya que las otras macromoléculas tienen dificultad para difundirse. Aislantes eficaces porque las otras tienen dificultad para difundirse a través de la densa red hialurónica. A poseer esta propiedad, el hialuronano y otros polisacáridos regulan la distribución y transporte de las proteínas plasmáticas dentro del tejido conectivo. Ahí está la tercera función que tú vas a encontrar de este glucosaminoglucano específicamente. ¿Sí? Regula la distribución de las proteínas plasmáticas al tejido conectivo. ¿Qué es eso, doctora? Haz de cuenta que la va a hacer de colador entre lo que está en el plasma y lo que va a pasar al tejido conectivo. Así de sencillo.